Buenos días, querido profesor y compañeros del curso de gestión financiera. El día de hoy el Grupo Azul les va a exponer métodos basados en el uso de múltiplos y métodos basados en resultados esperados. Siguiente. Métodos de valoración por múltiplos. Este método de valoración de empresas utiliza distintos valores que encontramos en la cuenta de resultados y en ocasiones en el balance general para calcular el valor de una empresa, según Fernández. También nos indica que la valoración por múltiplos es un método comparativo de valoración de empresas y por lo tanto es preciso utilizar empresas comparables para determinar los múltiplos. La valoración por múltiplos busca determinar el valor de una empresa, comparándolo con otras empresas que presenten características similares, utilizando una serie de ratios obtenidos de la información contable de estas empresas. Esto nos dice Araya. Siguiente. Métodos de valoración por múltiplos de cotización. Definición: objetivos. El método de los múltiplos de cotización consiste en valorar una empresa con el objeto de hallar su valor de mercado, por analogía con el valor de mercado de otras compañías comparables. Metodología. En este caso vamos a seguir 5 pasos, como podemos ver en el cuadro 1. Primero, debemos hacer el análisis de la empresa objetivo. Segundo, el análisis y la selección de las compañías comparables. Tercero, el cálculo y la selección de los múltiplos de cotización. Cuarto paso, la aplicación de los resultados a nuestra empresa objetivo. Y quinto paso, selección de un rango de valoración para la empresa objetivo. Siguiente. Análisis de la empresa objetivo. En este primer paso consiste en realizar un estudio de la empresa objetivo. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente que podemos observar en el cuadro 2. Actividad que desarrolla, business mix, historia de la compañía, características del sector, países y mercados en los que opera, estructura de propiedad, análisis de los datos de mercado, en caso de ser una empresa cotizada en la bolsa, análisis de los estados financieros de los últimos 3 años como mínimo, estructura de la organización, evaluación de la dirección, políticas de empresa, ya sea a nivel estratégico, financiero, recursos humanos, etc., participaciones en las otras empresas, alianzas estratégicas, etc. Siguiente, por favor. Análisis y selección de las compañías comparables. Es un paso sumamente importante, ya que puede verse distorsionado o carecer de sentido si no se seleccionan las empresas adecuadas. Para ello, debemos tener los siguientes requisitos, que pueden observar en el cuadro 3. Deben ser compañías cotizadas en la bolsa, deben analizar la misma actividad de la empresa objetivo, deben tener un mismo mix de negocio o productos, deben ser de un mismo país, región y operar en la misma zona geográfica, tener un tamaño similar, tener las mismas perspectivas de crecimiento de beneficio, tener un equipo de dirección de categoría similar, tener una posición similar, tener una posición competitiva equivalente, tener un mismo grado de integración vertical, es decir, activos, tener una misma estructura, volumen de gastos de I+D y marketing similares. Siguiente. El cálculo y la selección de los múltiplos de comparación. En este caso vamos a definir cada uno de los componentes de los ratios más utilizados en la práctica y analizar el proceso de cálculo y selección de los múltiplos de cotización. Como podemos ver en este cuadro, tenemos aquí los ratios. El beneficio neto. El beneficio neto o beneficio después de impuestos. El BPA, que es el beneficio neto por acción. El BAIT, beneficio antes de intereses e impuestos.
El VAIT, beneficios antes de amortización, intereses e impuestos, también es conocido como EBITDA. El cash flow operativo o CF, EBIT, más amortización y depreciación, valor en libros, capital social, valor nominal más reservas, excluye acciones preferentes, el valor del capital o BC, capitalización bursátil con efecto de dilución. El valor de la empresa, capitalización bursátil con efecto de dilución, más acciones preferentes, más deuda neta, más intereses minoritarios. La deuda neta, que es deuda a CP más deuda a LP más leasing financiero menos caja más activos líquidos. Recursos permanentes, es deuda neta más intereses minoritarios más pasivo ALP más capital social más reservas más acciones preferentes. Y el DPA, que es dividendo por acción. Ahora va a continuar con la exposición mi compañera Zoraida. Prosiguiendo hablaremos del PER a ratio. Esto viene a ser la cantidad de años que tardaríamos en recuperar la inversión de, de algún proyecto en el que nosotros hayamos invertido. Y este cociente se calcula con la siguiente fórmula. PER es igual al precio de la acción entre el beneficio por acción, que vendría a ser el BPA. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Si el precio es de $10 y el beneficio por acción es de $1, ponemos que PER es igual a 10 soles, que vendría a ser el precio de la acción, entre el beneficio por acción, que vendría a ser 0.5, que es igual nos da un resultado de 20. ¿Qué quiere decir? Que tardaríamos 20 años en recuperar la inversión. ¿Y esto por qué? Porque si pagamos $10 y cada año se nos da $1, en 10 años tendríamos un aproximado de $10. Es decir, lo mismo que invertimos inicialmente. ¿Seguimos? Siguiente, por favor. A través del PER se calcula el valor de las acciones según este método. El valor de la acción es igual al PER por el BPA. Esto para calcular cuánto valen las acciones de una empresa. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los dividendos. Los dividendos es la parte del beneficio que les corresponde al accionista. El método más usado para calcular el valor de una empresa según los dividendos es conocido como modelo de crecimiento del Gordon. Esto se puede calcular a través de la fórmula de BO es igual al dividendo de 1, al DIP de 1 entre R menos G. ¿Qué quiere decir? El BO es el valor teórico de la acción entre el DIP1, que es el dividendo actual o en el año actual 1 o desea 2, entre R es la rentabilidad requerida para las acciones, menos G, que es el crecimiento al que se espera que crezca el dividendo. ¿Seguimos? Siguiente, por favor. Las ventas. En este apartado, el ratio que se suele utilizar es como conocido como valor de la empresa entre ventas o EP. Se expresa matemáticamente con esta fórmula. EP es igual a CB, que viene a ser la capitalización bursátil, más D, que viene a ser la deuda, más AP, que viene a ser acciones preferentes, menos T, que viene a ser la tesorería y equivalentes, sobre las ventas netas. ¿Seguimos?
El EBIT es un indicador de la rentabilidad de la empresa beneficio antes de intereses e impuestos. La fórmula del múltiplo basado en el EBIT es igual a la capitalización bursátil más la deuda neta sobre el EBIT. Seguimos. Siguiente, por favor. El EBITDA, que viene a ser un indicador de la rentabilidad de la empresa. En la valoración por múltiplos se suele utilizar el ratio denominado valor de la empresa EBITDA. Su fórmula es EB o EBITDA, que viene a ser igual a la capitalización bursátil más la deuda neta sobre el EBITDA. El tratamiento de este ratio es igual que con las ventas y el EBIT que ya vimos anteriormente. A mayor valor del EBIT, es decir, mayor rentabilidad de la empresa. Y su valor, y con respecto a su valor, más barata, diremos que es más según la valoración. Siguiente, por favor. Bien, continuaremos con el cuarto paso, la aplicación de los resultados en la empresa a la empresa objetivo. En este paso, multiplicaremos los ratios por los datos correspondientes de la empresa objetivo, para poder así hallar la información deseada. Tenemos que el rango de los múltiplos obtenidos debe aplicarse a datos históricos de la empresa objetivo, que son las ventas, EBITDA, EBIT, valor en libros, cash flow, etc., que refleje la memoria anual de la compañía correspondiente al último año, y a los datos futuros estimados de la empresa objetivo. Datos de años siguientes pueden encontrarse normalmente en informes financieros publicados por analistas de renta variable. Como último paso, tenemos la selección de un rango de valoración para la empresa objetivo. Una vez obtenidos los distintos valores para la empresa objetivo, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Realizar un gráfico con todos los datos de los valores obtenidos. Centrarse en el múltiplo del PER, dado que es el ratio al que el mercado le presta mayor atención. Ver el valor generado por los otros múltiplos como precio sobre cash flow y EBITDA, para ver si aspectos como la depreciación o factores cíclicos distorsionan los resultados obtenidos por el PER. Y finalmente debemos ser capaces de justificar nuestra valoración. Para ello analizamos una serie de variables a la vez que aplicamos nuestro criterio para ver si los resultados obtenidos tienen o no sentido. Prosiguiendo con la exposición, voy a hablarles sobre los métodos basados en los resultados esperados. Estos métodos son denominados mixtos porque incluyen tanto aspectos estáticos y dinámicos en la valoración. En primer lugar, desde un punto de vista estático, realizan una valoración de los activos de la empresa para posteriormente intentar cuantificar el valor que generará la empresa en el futuro, buscando así determinar los beneficios futuros de la empresa y aportando así dinamismo al proceso de la valoración. Este método presenta una clara ventaja, ya que esta es fácil y rápida de realizar para poder determinar el valor de las empresas, lo cual nos permite obtener el valor de un gran número de empresas en un breve espacio de tiempo. Sin embargo, presenta una serie de inconvenientes, entre los que destacamos el hecho de que, al no existir un solo método de valoración del fondo de comercio, como veremos a continuación, los resultados ofrecidos por las distintas alternativas de valoración son muy variados, lo que hace difícil llegar a una valoración única. El método clásico. Siguiendo este método, el valor de una empresa es igual al valor patrimonial ajustado más el fondo de comercio. Para la determinación del fondo de comercio,
el método propone estas soluciones. Como primer punto, el fondo de comercio como múltiplo del beneficio neto. Como segundo punto, el fondo de comercio como múltiplo del cash flow. Y como tercero, el fondo de comercio como múltiplo de ventas. En este caso, la dificultad reside en determinar N, M o P. Estos elementos son una serie de multiplicadores, cuya determinación queda en manos de la subjetividad del valorador, que puede apoyarse en empresas comparables. Siguiente, por favor. Método de los prácticos. Según este método, el valor de la empresa es el promedio entre el valor sustancial o patrimonial y el que se obtendrá por la actualización de una renta perpetua y constante igual al beneficio neto promedio de los 3 últimos años, siendo la tasa la actualizada, la tasa sin riesgo. Ejemplo. Tenemos el valor patrimonial, el cual es equivalente a 150, su beneficio neto 25, tasa libre de riesgo 6%, rentabilidad de una inversión alterna 8%, anualidades 8 años. Proseguimos a aplicar la fórmula, el cual es valor de las acciones es igual a valor patrimonial más beneficio neto sobre la tasa libre de riesgo entre 2. Reemplazando los datos, tenemos que el valor de las acciones es igual a 283,33. El método siguiente, por favor. Método directo o anglosajón. Al igual que en los casos anteriores, este método parte del valor patrimonial ajustado. Sin embargo, determina el valor del fondo de comercio como una renta constante y perpetua actualizada a una tasa que se determinará multiplicando el tipo de interés libre de riesgo por un multiplicador entre 1,25 y 1,50, en función del riesgo añadido de la empresa que considere el evaluador. Vamos a continuar con el ejemplo anterior. Pero antes de esto, aquí la diferencia es que se utiliza el tipo de actualización que vendría a ser el K, el cual se utiliza en la fórmula. Entonces empezamos a hallar el K, que es igual a, en este caso, el valorador le puso el valor de 1,25%, al cual le sumamos la tasa libre de riesgo, que es 6%, y esto sería igual al 7,5%. Entonces tenemos que el valor de las acciones es igual al valor patrimonial más 1 sobre el tipo de actualización por el beneficio neto menos la tasa libre de riesgo por el valor patrimonial. Reemplazando la fórmula con los datos, nos sale que el valor de las acciones para este método es igual a 363,33. Proseguimos con las ventajas. Utilidad. Pueden proporcionar información relevante sobre el valor de las empresas. Simplicidad. Facilidad del cálculo y amplia disponibilidad de datos. Relevancia. Los múltiplos se basan en datos estadísticos clave, muy utilizados por los inversores. Comprensión. Más fáciles de comprender y explicar que el descuento de flujo de caja. Siguiente, por favor. Los inconvenientes. Simplista. Comprime el resultado conjunto de varios generadores de valor en una única cifra. Estático. No tiene en cuenta el comportamiento dinámico del negocio y la competencia al centrarse en un momento determinado del tiempo. Inconsciente. Al ignorar el riesgo, el crecimiento y la generación de flujos de caja, puede dar estimaciones
inconscientes de valor. Manipulable. Su falta de transparencia le hace muy vulnerable a la manipulación. Modal. Si el sector está sobrevalorado o infravalorado en el valor de la empresa será demasiado alto, bajo con respecto al valor real. Esto sería todo por parte del equipo azul y gracias.